¿Qué pasó en pandemia? En el encierro yo dije algo bueno tiene que salir y sale un libro que básicamente se denominó Método Trepador para cumplir sueños personales y metas corporativas, que tiene 3 pilares fundamentales: planeación estratégica, estructuración de modelos de negocio y fortalecimiento de habilidades blandas. Ustedes se han vuelto unos facilitadores para que el inversionista colombiano pueda llegar a ese mercado, a hacer su inversión con mucha más tranquilidad, con el riesgo controlado, mejor orientado, mejor guiado en español, se siente mucho más tranquilo y mucho más cómodo. Yo siento que la persona no compra lo que tú vendes, la persona compra la confianza que deposita en una relación que se va construyendo con el tiempo. Nos diste todos los datos claves, desde la compra, la gestión, el arrendamiento y las rentabilidades para un inversionista que está interesado en invertir en la Florida. Aversión al riesgo, intención y deseo, capacidad de inversión. Esas 3 variables me llevan a una conversación donde me salen zonas, tipo de proyecto, y ahí empieza una hoja de ruta. Arrendando Podcast es el podcast inmobiliario donde creemos que las llaves del mundo de los bienes raíces no deberían estar en manos de unos pocos. Invitamos a expertos que saben y se atreven a preguntar cómo abrir la puerta a nuevas oportunidades de inversión y acelerar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, soy Javier Monsalve, yo soy CEO y cofundador en Fianli y les doy nuevamente la bienvenida a este podcast, Arrendando, el podcast inmobiliario. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es la inversión inmobiliaria en la Florida, en Estados Unidos, sus rentabilidades, sus riesgos y cómo hacerlo. Para eso tenemos un invitado muy especial que lo conocí hace muchísimos años, hace unos 15 años, cuando estábamos en otra vida, en unos temas muy diferentes. En ese momento nos encontramos con temas de gestión de calidad, pero hoy estamos en actividades sumamente diferentes. Y les hablo de Andrés Hurtado. Andrés, bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Qué bueno tenerte por aquí. Javier, no, muchísimas gracias por tenerme hoy día acá. La idea es poder contarles un poco acerca de lo que ha pasado en los últimos 4 años de mi vida. Terminé trabajando en un escenario que nunca planifiqué, pero que de alguna forma todo ese aprendizaje que tuvimos derivado de los sistemas de gestión, de los procesos, de la comunicación del ser humano, pues me llevaron a trabajar con una industria maravillosa que es la industria inmobiliaria. En pandemia, a nosotros nos pasó una cosa muy interesante. En pandemia nació Fianli, en el encierro surgió esta idea de Fianli y empezó a crearse Fianli, a gestarse. Y vos aterrizaste una cantidad de cosas que hacías en un proceso metodológico y de ahí nació un libro, nació el método trepador y todo un método de trabajo que precisamente es parte de esta historia que nos vas a contar hoy. Sí, señor. O sea, la pandemia parte mi vida en 2, como yo creo que de muchas personas a nivel mundial. ¿Y qué pasó en pandemia? En el encierro yo dije algo bueno tiene que salir y sale un libro que básicamente se denominó Método Trepador para cumplir sueños personales y metas corporativas, que tiene 3 pilares fundamentales: planeación estratégica, estructuración de modelos de negocio y fortalecimiento de habilidades blandas. Cuando nace Método Trepador post pandemia, cuando lo publicamos en el año 2021, pues yo salgo a contarle al mundo básicamente como la publicación del libro. Y en el libro lo que hice fue recopilar experiencias de una industria que me gusta muchísimo, que es la industria del sector automotriz. Todo lo que tiene que ver con concesionarios automotrices, porque ha sido el sector que yo más he trabajado a través de la historia. Entonces, cuando lanzo el libro, empiezo a promoverlo. Alguien me dice, ¿usted qué hace? ¿Cierto? Te invito a una reunión virtual. Y curiosamente esa persona venía de trabajar en el sector inmobiliario en Estados Unidos, es prestamista hipotecaria, y me dice, oye, eso que tú me estás contando de tu método y de la industria automotriz se puede hacer en bienes raíces. Y yo, claro que sí, que para mí vender una casa es lo mismo que vender un vehículo, que vender cualquier tipo de producto. Cambia el discurso, cambia de alguna manera como el lenguaje técnico en el momento de la transacción, pero la parte comercial, la frustración, lo que siente el asesor comercial o el vendedor es lo mismo. Entonces, a partir de ahí nació este proyecto. Y nace este proyecto, ahí te metes al sector inmobiliario. Es decir, de los concesionarios, de la pasión por los carros, eh, al sector inmobiliario. Y ese sector inmobiliario, ¿cómo llegaste a aterrizar a la Florida y a meterte al fondo y conocer en detalle cómo funciona el sector inmobiliario en la Florida? Javier, en esa reunión que te comentaba que fue como un momento, yo lo llamo un momento milagroso,
esa persona que me pregunta si las prácticas automotrices y si método trepador se podría llevar a bienes raíces y al sector inmobiliario, yo le digo que sí y esa persona me dice, mira, yo estoy en Miami. ¿Por qué no tomas un vuelo, vienes y dictamos una capacitación de esa metodología a un grupo de 17 agentes con los que yo trabajo? Les hago préstamos hipotecarios y pienso que todo lo que estamos poniendo sobre la mesa en términos de planeación estratégica, modelo de negocio, habilidades blandas e indicadores de gestión que tú mencionas, el método trepador, podría llevarse a cabo. Y eso fue como un salto al vacío, Javier. Yo empaqué la maleta, me fui para Miami, empaqué sandalias, empaqué ropa de playa y yo dije, voy a ir a una capacitación, me divierto y conozco un grupo de personas. Yo en ese primer viaje no tenía una expectativa de que ese proceso fuese a continuar. Yo iba como, vamos a conocer. Sí, obviamente uno va con la ilusión de querer hacer un negocio, pero yo no iba con esa expectativa tan reforzada. Cuando llegamos al día del encuentro al restaurante y empezamos a contar toda la metodología, todo el proceso, hubo una conexión muy interesante de una parte de ese grupo de invitados. Dijeron, venga, ¿eso cuánto vale? ¿Y cómo podemos desarrollar un proceso? Y yo dije, aquí hay una oportunidad. Y en esa oportunidad dijimos, bueno, estructuramos un proyecto corto como una especie de plan estratégico para ese grupo de asesores inmobiliarios y dijimos, bueno, vamos a poner esta tarifa, si lo pagamos entre todos, vamos a lograr, digamos, como el número económico o el resultado que queremos tener en términos de honorarios y que nos dé para gastar, para pagar los gastos de viaje. Y a partir de ahí inició un proyecto que tenía una duración de 4 meses. En el segundo viaje, entonces teníamos unas reuniones virtuales de seguimiento de compromisos. Al siguiente viaje yo dije, esto no se puede acabar al cuarto mes, ¿cómo hacemos? Y con la persona que generamos ese contacto, ella se llama Juliana Botero, con Juliana dijimos, abramos, tratemos de armar otro evento, tratemos de armar otro evento, tratemos de armar otro evento. Y pues han pasado un poco más de 4 años, llevo 76 viajes al sur y centro de la Florida y hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo de esa industria, de conocer equipos inmobiliarios, los buenos, los regulares, los malos, los que venden propiedades comerciales, los que venden propiedades de lujo, los que hacen fix and flip, que es comprar propiedades destruidas, remodelarlas y venderlas. He tenido la oportunidad de trabajar con desarrolladores. De verdad que ha sido un aprendizaje muy interesante el poder seguir y sigo trabajando en ese mercado y se convirtió en mi primer rubro de ingresos y estratégicamente como el sector más importante paralelo con el automotriz porque sigo trabajando con esa industria y no me desvincularé nunca porque lo que yo hago es llevar prácticas de la industria automotriz al sector inmobiliario. Eso es básicamente lo que hacemos allí. Y en ese proceso ya te has metido y conoces cómo funciona, las reglas del negocio, cómo opera, qué riesgos tiene y cómo obtener beneficios de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos, específicamente en la Florida. Aquí en Colombia el negocio tradicional que ha venido creciendo, mucho ya el último dato que tuvimos, desde que nosotros arrancamos Fianli, empezamos con el 34% de familias en Colombia en arrendamiento, cerramos el 2024 con el 40% y ya esa proporción está superando el 50%, es decir, hoy tenemos en Colombia más familias en arrendamiento que familias propietarias. Yo no voy a juzgar si esto es bueno o es malo, creo que es más una dinámica del mercado que una situación particular de la economía. Y creo que es una dinámica del mercado porque vienen cambiando los patrones de consumo en el sector inmobiliario. Pero hablemosle hoy, no al arrendatario, hablemosle hoy al inversionista del sector inmobiliario. En Colombia, un inversionista del sector inmobiliario se interesa mucho en comprar en sobreplanos, un proyecto sobre planos, BIS o superior a BIS, con una expectativa allí de valorización alrededor de un 20%. Y luego por un periodo de tiempo dice voy a alquilar y luego consolido algo más de valorización y vendo. Y es un negocio bueno, interesante, de un riesgo controlado. Y el alquiler oscila en términos generales en el país en el 0,5% del valor del comercial del inmueble. Obviamente luego en las cargas tributarias, los mantenimientos que te sacrifican un poco esa rentabilidad, pero en términos generales así funciona el negocio. ¿Qué le podemos decir como alternativa a ese inversionista versus lo que puede encontrar en otros mercados, como este mercado específico de la Florida? ¿Cómo funciona y cómo son los patrones, las reglas de ese negocio y las expectativas de rendimiento allá? Ahí, ahí, Javier, tengo muchas anécdotas porque funciona totalmente diferente.
La forma en cómo se desarrollan los negocios inmobiliarios en Estados Unidos es muy distinto a cómo funcionan en América Latina. Entonces, antes de hablar de cómo funciona el mercado de arrendamientos y todo el proceso como tal, yo quisiera contarles cuáles son las diferencias del mercado inmobiliario respecto a Colombia. En Colombia el mercado inmobiliario es, tú tienes un apartamento y me lo quieres vender a mí, ¿cierto? Y podemos generar una transacción conjuntamente sin ningún tipo de intermediario, sin ningún agente de bienes raíces. Tú y yo hacemos un negocio, firmamos una promesa de compra-venta, nos vamos a una notaría, hacemos una escritura, si hay crédito hipotecario, el procedimiento que normalmente conocemos. Allá funciona distinto en términos de que la estructura tradicional o como funciona es que el cliente comprador y el cliente vendedor, cada uno tiene un agente que lo representa, ¿cierto? Que es un realtor o un agente de bienes raíces. Cuando tú haces una transacción inmobiliaria, digamos que esa transacción se hace entre agentes, entre los realtors. Entonces, tú pones unas condiciones de negocio como vendedor, yo como comprador, entonces defino si acepto o hago una contraoferta, pero realmente quienes representan legalmente tanto al comprador como al vendedor es ese agente de bienes raíces. Ese agente de bienes raíces por ley tiene que tener una licencia. Para tener esa licencia tiene que hacer un examen una vez al año, tiene que renovar de alguna, tiene que hacer primero un proceso de entrenamiento y formación para obtener la licencia y cada año tiene que renovarla. Pero esa licencia que es estatal, es decir, si yo voy a trabajar, yo solo puedo trabajar el mercado donde tenga la licencia. Si yo estoy en Florida, yo solo puedo hacer transacciones en la Florida. Si me voy a ir a Houston, tendría que tramitar una licencia como agente de bienes raíces en el estado, en el otro estado. Entonces, básicamente, ¿qué pasa alrededor de esto? Esa licencia tiene que estar registrada ante un broker, lo que entenderíamos en Colombia como la inmobiliaria, ¿cierto? Entonces, el broker es el que reúne a los agentes y la responsabilidad legal de la transacción de arrendamiento o de compraventa recae, digamos, como sobre el broker como tal. Pero el brokeraje en Estados Unidos funciona diferente. ¿Cómo funciona en Colombia? Entonces, tú abres una inmobiliaria, contratas unos asesores comerciales o unos agentes inmobiliarios, les pagas una nómina y les pagas un variable y ellos son tus empleados y la comisión de alguna manera entra a la inmobiliaria y dependiendo de las condiciones de negociación se le paga un La poco. redistribuyes a los asesores. Exactamente, a los asesores, como tengas tu modelo de negocio. En Estados Unidos es muy distinto, porque el agente de bienes raíces, en la gran mayoría de brokers, tienen que pagar para ser parte del broker. Y con ese pago, el broker, entonces tú encuentras unos fees mensuales de $50, $100, 200, 300, $500, depende de lo que el broker haga por el agente. Y hay una distribución de la comisión cuando salen las transacciones. Hay, por ejemplo, brokers que dan el 100% de comisión, es decir, hay una transacción, el agente se gana el 100% y solamente paga el fee de la transacción, es decir, por cada transacción paga un fee de $500, $600, como por el trámite administrativo. Entonces tú encuentras brokers que tienen 2,000, 3,000, 4,000 licencias colgadas, es decir, 4,000 agentes inmobiliarios o 3,000, que donde el broker genera su ingreso es a partir de los fees de las transacciones. Encuentras otros brokers donde hay transferencia de valor, que es, o sea, donde hay realmente un valor. Hay unas oficinas cómodas, hay un sistema de información, generan leads, llegan clientes y ahí el split es diferente. Listo, me dice, le generan leads, de esa manera le generan valor al agente inmobiliario. ¿Y qué responsabilidades adquiere el broker? Siempre la responsabilidad legal va a ser del broker. Esté el split, o sea, esté el 100% la comisión o esté en una distribución 70-30, que es lo que hemos visto estas grandes compañías como lo es, no sé, Keller Williams, que es una compañía muy reconocida en Estados Unidos, entiendo que es la más grande. Por ejemplo, es una compañía que otorga mucho valor y tiene como unos porcentajes de comisión dependiendo de tu producción, dependiendo de si trabajas en equipo, pero digamos que en términos generales es como un 70-30. Pero en ese broker encuentras software, encuentras transferencia de conocimiento, encuentras coaching, encuentras una gran cantidad de servicios donde algunos agentes dicen, oye, pues yo pago no solamente $100 mensuales por estar allá y recibo no el 100%, sino el 70% y el broker se queda con el 30%, porque hay de alguna manera generación de valor en ese proceso. Hay otros brokers que no hacen absolutamente nada. Hay unos que dan el 100% y que tienen procesos de entrenamiento, capacitación, encuentras de todo, ¿cierto? Encuentras desde lo malo hasta el superlujo, por llamarlo de alguna forma, digamos como en ese proceso. Entonces,
Punto a tener en cuenta, la responsabilidad legal de la transacción recae sobre el broker. El broker de alguna manera tiene agentes, pero esos agentes no son empleados como lo son en América Latina o en Colombia. Son agentes que trabajan de manera independiente, pero que su licencia tiene que estar colgada, Asociada con un broker. asociada con el broker. Y cuando se genera la transacción, el broker pues tiene de alguna manera un equipo de trabajo que revisa que el contrato esté legalmente cumpliendo con todos los requisitos, que se cumplan las etapas del proceso, es el que recibe la comisión, en fin, hace todo el trabajo administrativo. Entonces, la industria funciona muy diferente porque yo como vendedor de una propiedad, yo no busco un broker, yo busco un agente de bienes raíces que me represente. Entonces, si tú eres agente de bienes raíces, entonces yo busco a Javier para que sea mi representante para vender mi propiedad. Y Javier está adscrito a un broker específico X. Cuando se realiza la transacción, pues dependiendo del broker y cómo está en las condiciones, pues se realizan como los descuentos. Entonces, el mercado funciona distinto porque la persona que está interesado en comprar o vender busca a ese agente y ese agente es el que lo representa y el que busca la propiedad y el que hace de alguna manera como todo el trámite alrededor del proceso. Entonces, primer dato para el inversionista es, tiene que buscar un broker Tiene que y buscar verificar funciona un diferente. agente y que ese agente esté asociado con un Funciona broker. diferente. Por ejemplo, parte del trabajo que yo hago con los equipos inmobiliarios que asesoro es crear un modelo de negocio para crear, o sea, es crear un modelo de negocio para llevar inversionistas extranjeros al mercado del sur y centro de Florida, ¿cierto? Entonces, cuando los inversionistas de los países latinoamericanos llegan a buscar una propiedad o a comprar en Estados Unidos, pues se chocan. El primer choque emocional es que uno en Colombia o en América Latina sale como a buscar la propiedad. No, tú tienes que salir a buscar es un agente. Y por ley, ese agente debería firmar o firma un contrato de exclusividad contigo. Oye, vamos a trabajar juntos, firmemos un contrato. Entonces tú decides trabajar con un agente y ese agente es el que sale a buscar la propiedad de acuerdo a tu requerimiento. La quiero en la playa, la quiero en tal sector, tengo tal presupuesto, tengo estas necesidades, quiero un proyecto para renta corta, para renta larga, quiero una propiedad comercial. Entonces muchos inversionistas llegan a decir, no, es que yo no me quiero casar con un solo agente. No, allá sí tienes que firmar un contrato de exclusividad porque la gente no va a trabajar gratis. O sea, la gente de alguna manera sabemos que trabaja por el éxito de la transacción y va detrás de una comisión, pero al final de cuentas no es como la cultura nuestra, como, yo voy a mirar qué proyectos me gustan y escojo el proyecto y voy y compro. No, allá tú llegas y lo primero que debes hacer es escoger el agente para que la gente sea el que te represente y debes firmar una exclusividad con él. Bueno, muy bien, pero entonces, acabaste de mencionar algo ahí en lo que no te estuviste mucho, es esa red que ustedes están conformando. ¿Por qué? Yo como inversionista tengo la intención de llegar a hacer mi inversión, buscar un inmueble, pero tampoco sé cuánto es el metro cuadrado, dónde es el sector adecuado para comprar, pero tampoco sé quiénes son los mejores agentes o los mejores brokers con quienes establecer la relación. Es decir, yo llego al aeropuerto de Miami y ¿qué hago? Entonces, irse en frío es muy complicado y hay muchas personas que tienen la intención de invertir, ven una oportunidad de invertir, de diversificar su inversión, su riesgo, mejorar sus rentabilidades, pero no saben cómo hacerlo, por dónde empiezan. Mira, en este momento América Latina está inundado de pauta publicitaria de agentes inmobiliarios ofreciendo proyectos de la Florida específicamente. ¿Qué está pasando en Florida específicamente? En Florida, o sea, en Estados Unidos los estados, los 51 estados, cada uno tiene como la capacidad de generar normativas diferentes, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos hay 7 estados que tienen como una exención de impuesto de renta estatal. Ese impuesto de renta estatal, pues que es variable dependiendo de la renta que tiene la persona en un momento determinado, puede ser un promedio del 6-7% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? El estado de la Florida, por su ubicación geográfica, le dice al mundo, señor, si usted viene y se incorpora en Florida, usted va a pagar 7% menos en su impuesto de renta. Entonces, claro, por eso es que todos los días vemos grandes multimillonarios llegando a la Florida, o sea, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, o sea, todas las grandes, o sea, las grandes compañías están llegando a esa zona específicamente porque el ahorro que van a tener de 7 puntos porcentuales en su impuesto de renta, pues a estas grandes compañías es muy significativo. Entonces, ¿qué muestran las estadísticas? Las estadísticas muestran que llegan al estado de la Florida 1,200 personas diariamente a incorporarse a vivir allá.
¿sí? Digamos que el núcleo familiar sea en promedio entre 3 y 4 personas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que entre 300 y 400 familias están llegando todos los días al estado de la Florida. Esas 300 o 400 personas necesitan dónde vivir. Entonces, eso ha hecho que la demanda de propiedades en este momento esté disparada y de alguna forma exista una dinámica supremamente interesante para el inversionista extranjero. ¿Por qué? Porque entre comillas hay como un mercado asegurado porque están llegando diferentes familias todos los días por ese beneficio de renta. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto, la ubicación geográfica y el clima. O sea, digamos que Florida es el punto más sur de Estados Unidos. Se habla español, entonces la gente de alguna manera ve Florida y Miami específicamente como ese mercado aspiracional donde vas a tener los beneficios de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, el éxito financiero en Estados Unidos, porque realmente en Estados Unidos puedes lograr resultados muy positivos haciendo cualquier tipo de tarea operativa, cortando césped, trabajando en un supermercado, haciendo Uber, tú puedes comprarte una casa, comprarte un carro, viajar, o sea, puedes tener acceso a cosas que en esas tareas operativas en países de América Latina y en otros países no vas a poder lograr. Entonces, segundo, como la ubicación geográfica. Entonces, todos los países de América Latina mirando hacia ese destino. Ah, bueno, ¿y qué pasa en el mercado interno de Estados Unidos? Aquellos que viven en el norte y que sufren básicamente las estaciones, cuando están en pleno invierno, noviembre, diciembre, enero, hay muchos inversionistas de Nueva York, de Boston, que tienen propiedades que utilizan solamente 3 o 4 meses al año. Es decir, cuando está el invierno, digamos con furor, lo que hacen es irse a vivir, buscar un mejor clima en el sur. Entonces, claro, toda América Latina, toda la zona norte, Canadá y Estados Unidos ven a Miami, ese destino, como un destino de inversión. Entonces, eso hace que se presenten unas plusvalías hasta de 2 dígitos en algunos códigos de área. Entonces ya vamos con las plusvalías hasta de 2 dígitos, que ya el negocio empieza a sonar más interesante. Pero vuelvo a la pregunta. Ya sabemos que existe un mercado. Nos acabas de plantear las razones de la demanda. Demanda interna, América Latina ve como puerta de entrada a Miami y culturalmente es muy cercano a América Latina. Pero entonces el inversionista, ¿cómo empieza a construir ese proceso? Entonces, ¿Cómo lo han construido? Porque ustedes lo que han hecho, ustedes se han vuelto unos facilitadores para el inversionista colombiano en este caso específicamente, para que el inversionista colombiano pueda llegar a ese mercado, a hacer su inversión con mucha más tranquilidad, con el riesgo controlado, mejor orientado, mejor guiado en español, se entonces, siente mucho más tranquilo y mucho más cómodo. ¿qué hemos hecho? Entonces, digamos que existe, o sea, el mercado está inundado de publicidad, ¿cierto? Muchas personas realizando de alguna manera pauta digital de diferentes proyectos y de los beneficios que tiene la inversión en Estados Unidos. Lo que nosotros hemos creado y lo que hemos buscado es generar confianza, porque realmente en todas las industrias que yo he tenido chance o oportunidad de participar, Javier, el factor diferente, yo siento que la persona no compra lo que tú vendes, la persona compra la confianza que deposita en una relación que se va construyendo con el tiempo. Entonces, nosotros hemos creado una serie de eventos y hemos creado unos canales de distribución para conectar con esos inversionistas que están interesados en ese mercado. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Entonces, primero, eventos. Como vengo de la industria automotriz, entonces creamos como un canal de distribución donde en concesionarios automotrices hemos realizado eventos. Entonces, como conozco los concesionarios, yo he dicho, oye, ¿por qué no conectamos esta compañía de bienes raíces o este equipo inmobiliario de Estados Unidos con este concesionario automotriz? Los presento para que se conozcan y a partir de la confianza que se deposita ya en, oye, me vas a entregar clientes de alto valor, oye, vamos a, de alguna manera somos un equipo que tiene una trayectoria, que tiene un reconocimiento, hacemos un evento donde más que hablar de proyectos, hablamos de todo lo que está pasando alrededor de la economía y por qué es importante invertir. A partir de ahí ya empieza el ejercicio de prospección. ¿Qué le decimos o qué hacemos con el equipo inmobiliario? O sea, no es vender un proyecto por simplemente vender un proyecto, es ¿por qué no hacemos un proceso consultivo de diagnóstico con ese inversionista que quiere estar en ese mercado y puede decir, ven, ¿tú qué quieres? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuál es tu capacidad de inversión? ¿Por qué quieres tener una propiedad por fuera de Colombia? Hay muchos motivos. Hay gente que habla de dolarizar el patrimonio, hay otros que hablan de diversificación, hay personas que por la angustia de lo que está pasando políticamente
clientes de nuestro país quieren sacar algo de recursos y tenerlo en algo que de alguna manera sea seguro y que más seguro que bienes raíces. Creo que bienes raíces es el rubro de la economía más seguro para invertir. O sea, todos los grandes patrimonios que tú ves en empresas de tecnología, industria automotriz, servicios, educación, terminan teniendo el resguardo en bienes raíces, ¿cierto? Y que más que en el mercado que está generando como una de las mayores plusvalías del continente. Entonces, digamos que en esos eventos acercamos equipos inmobiliarios con los clientes. Cuando el cliente llega, han habido muchos clientes que llegan al aeropuerto y ¿para dónde me voy? Y lo que hacen es buscar por Google y llegan a un broker. O sea, hemos tenido negociaciones donde llegan orgánicamente, se aparecen al broker. Toca la puerta y dice, hola, ¿cómo está? Vengo desde Argentina, vengo desde Colombia, estoy interesado en comprar. ¿Y ahí qué puede suceder? El agente que estaba ahí, que se lo topó, se ganó el cliente. Hay más de 70,000 personas con licencia de real estate en el mercado en Florida específicamente, pero realmente solo entre el 10 y el 15% realmente trabaja en bienes raíces. Muchas personas tienen licencia, todo el mundo tiene un amigo, un referido. Entonces, cuando alguien dice, oye, quiero llegar a hacer una inversión, sale un realtor para que brotaran de la tierra, o sea, sale un agente de bienes raíces. Lo que tiene que hacer el inversionista es poder calificar bien ese agente de bienes raíces y ver si ese agente cumple sus necesidades y sus expectativas respecto a la capacitación, formación y orientación adecuada. Entonces, llegan personas a tocar la puerta. Llegan personas por pauta o por publicidad digital porque hay de alguna manera en el entorno hay muchas personas invirtiendo, hay muchos eventos, o sea, los equipos están de alguna manera haciendo eventos en hoteles, nosotros estamos conectando equipos inmobiliarios o empresas inmobiliarias de América Latina con los equipos inmobiliarios que asesoramos en Florida, hemos realizado los eventos en los concesionarios automotrices, entonces la idea es poder encontrar el punto de confianza entre ambas partes para construir una comunicación y a partir de esa comunicación poder decir, listo Javier, quiero trabajar contigo, represéntame, lo que estoy buscando es esta propiedad y esta es mi capacidad de inversión. Hay webinars, o sea, todos los días hay equipos realizando reuniones y la compra, hay que ser muy cuidadoso porque la compra en Estados Unidos para el inversionista extranjero tiene una serie de riesgos. Entonces, no debe comprar la persona natural. ¿Por qué? Porque para cualquier nacionalidad, inversionista extranjero en Estados Unidos, el impuesto de herencia, el impuesto de ganancia ocasional en caso de fallecimiento puede llegar a ser hasta el 40%. Entonces, además los riesgos de demandas en Estados Unidos son muy altos. Entonces, lo que se sugiere es que básicamente el inversionista cree una compañía, ¿cierto? Una empresa, una persona jurídica que sea la que realiza la transacción. Ya dependiendo de la estructura patrimonial de ese inversionista, pues se define si es una LLC, si es una corporación, qué tipo de sociedad y algo, y dependiendo también de la visión de mediano y largo plazo que ese inversionista quiera tener. Entonces, no es solamente voy a ir a comprar una propiedad, no, debe haber un proceso de planificación. ¿Cómo voy a llevar los recursos? ¿Cómo debo hacerlo de manera jurídicamente correcta? ¿Cómo debo realizar como todo el proceso? Porque digamos que las etapas que hay que llevar a cabo, pues si cometes un error, ese error te podría costar mucho dinero. Bien, y ahora vamos a la parte de la expectativa de rentabilidad, es decir, cómo funciona el negocio. ¿Cómo puedo adquirir el inmueble? ¿Puedo adquirir un inmueble sobre planos, un proyecto ya ejecutado? ¿En qué momento de desarrollo del proyecto inmobiliario el inversionista puede entrar? ¿Cuál es el momento más oportuno para el inversionista? ¿Y cómo puede ir sacándole provecho a su inversión? Es decir, ¿cuáles son los momentos claves? El proyecto se consolida, empiezo a trabajar con alquiler. Si opto por el alquiler, ¿cuál es la ruta? ¿Quién me hace la gestión? Si opto por la venta, ¿cuál es la expectativa esperada? ¿Cómo desarrolla el negocio el inversionista? Hablemos de propiedades residenciales. Entonces, digamos que si uno fuera a hacer un análisis de cómo funciona, o sea, deberíamos dividirlo en dos, ¿cierto? Propiedades residenciales y propiedades comerciales, ¿cierto? Los dos mundos funcionan diferente. Hablemos de las propiedades residenciales. En las propiedades residenciales tú puedes comprar una propiedad nueva o una propiedad usada, ¿sí? La propiedad nueva puedes comprarlo en una etapa, o sea, puedes comprar un proyecto de preconstrucción. Entonces, el que va a comprar una propiedad nueva, la mejor etapa para entrar es entrar en la lista de precios cero o en el momento del lanzamiento del proyecto. ¿Por qué? Funciona distinto la comercialización. Cuando un desarrollador en Colombia lanza un proyecto, libera todas las unidades del inventario. Es decir, este edificio tiene 100 unidades y esas 100 unidades tú vas al desarrollador y tú dices, yo quiero el 9º piso mirando hacia el lado sur, ¿cierto? Y te venden el 9º piso hacia el lado sur.
En Estados Unidos y específicamente en Miami no liberan todo el inventario. Entonces lanzan un proyecto con esas mismas 100 unidades y liberan 10 unidades del inventario. Y esas 10 unidades encuentras como todas las tipologías de unidad que van a comercializar en ese proyecto. Hasta que no se vende un porcentaje de esa lista de precios, no sale la versión 1. O sea, digamos que entras en la lista de precios 0 y después sale la versión 1. Entre la lista de precios 0 y la lista de precios 1 ya hay una plusvalía asegurada. Entre la lista de precios 1 y la 2 hay otra plusvalía asegurada. ¿Para qué? Para proteger al inversionista que está entrando en esta primera etapa y se gane como la curva de plusvalía. Entonces es una estrategia comercial que funciona diferente a como funciona en América Latina. Entonces no es como aquí que tú ves todo el inventario, no, van liberando el inventario de manera gradual y en la medida en que se va liberando va aumentando la Vas plusvalía. escalando en el Entonces, beneficio, en la plusvalía. si quieres entrar en un proyecto de preconstrucción y ganarte la mayor plusvalía, es tratar de entrar en las primeras etapas del proyecto como tal. Entonces, eso en cuanto a... Espérame un Sí. momento ahí en ese punto. Ese es uno de los puntos de confianza del inversionista claves. En Colombia, en el mercado, estamos aquí acostumbrados a que le decimos a la constructora, miramos qué tan reconocida es, miramos su trayectoria, que si tiene la fiducia, donde estamos haciendo los depósitos y donde está desarrollando, con la cual está desarrollando el proyecto. Allí cómo me cubro. O sea, es decir, estoy arrancando en un proyecto que está en cero, estoy adquiriendo un inmueble de un proyecto que está en cero, empiezo a hacer mis pagos, mi plan de pagos. ¿Cómo establezco esas garantías? Ahí sí funciona muy parecido y se quiebran igual que acá. Y se quiebran igual que acá y que en los países de América Latina. ¿Cómo es la dinámica? Se lanza un proyecto, ¿cierto? Se lanza un proyecto, entonces tú haces una reserva. Esa reserva, para tú de alguna manera entrar en el proyecto, esos depósitos van a una cuenta escrow, que es el equivalente a una fiducia, a un encargo fiduciario. Hasta que el proyecto no llega a contrato, ¿cierto? Hasta que el proyecto no llega a contrato, digamos que tú vas haciendo los depósitos. Cuando se llega al contrato, ¿cierto? Que es básicamente ya porque el proyecto llegó a un volumen de ventas, porque ya tiene asegurado como el crédito constructor, porque ya va a iniciar la obra o ya está asegurado el proyecto como tal. Entonces tú vas pagando en la fiducia. Si el proyecto de alguna manera no llega al punto de equilibrio, no logra el resultado, ¿cierto? Pues te devuelven los recursos. A mí me pasó. Yo hice una inversión inmobiliaria en Downtown con unos amigos, nos metimos en una sociedad, dijimos queremos un apartamento, hicimos una reserva en un edificio específico y ese edificio empezó a tener una dinámica más lenta de lo que nos prometieron. Mira, vamos a llegar a contrato más o menos en tal fecha y no llegábamos a contrato y no llegábamos a contrato y después de reunirnos con los socios y ver una dinámica, la dinámica que está sucediendo en Downtown y la dinámica que está sucediendo en otra zona que se llama Coral Gables y coincidió con que estábamos en un evento en Chile con la promotora de ese proyecto, nos empezamos a mirar entre todos, además que tiene algo con la industria automotriz, entonces mencionaron algo de la industria automotriz, yo dije, ay, ese proyecto me gusta, empezamos a ver posibilidades y le dijimos a ese proyecto, oye, ¿sabes que no vamos a seguir ahí? Devuélvenos los recursos, que nos vamos para otro proyecto. Y la plata te la devuelven de un día para otro y te la depositan en la cuenta y no hay ningún tipo de restricción ni de problema. Cuando tú llegas y firmas contrato, tienes que tener cuidado con algo. Tienes 15 días para retractarte. Después del día 16 el contrato quedó en firme. Si incumples las condiciones del contrato, pierdes todos los depósitos. Entonces voy a poner un ejemplo. Entras en un proyecto de $1.000.000, vas a financiar el 60%, vas a financiar 600,000, vas a aportar 400,000, prometiste un plan de pagos y resulta que por algún motivo tú tuviste un inconveniente. En Estados Unidos tú no le puedes ceder el contrato como lo haces en Colombia. Venga, me enredé, no tengo el flujo, no tengo la liquidez. Tú pierdes los depósitos. Entonces, cuando tú entras ya bajo contrato, tienes que salir en el título. ¿Y qué es el título? La escrituración, es decir, sí o sí tienes que cerrar el negocio. Si no, pierdes los depósitos. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Hay que ver quién es el desarrollador del proyecto que hay detrás de, porque salen desarrolladores, brotan desarrolladores como de la tierra, nuevos que se arriesgan y ha habido gente que ha perdido dinero porque de alguna manera el desarrollador desaparece, se quiebra. Obviamente el tema legal allá es diferente, pero hemos visto situaciones y casos como los que se ven acá también. Casos se dan. Muy bien. Recibo el inmueble, tengo la escritura y ya tengo el inmueble. Yo no voy a vivir en la Florida, lo hice por inversión. ¿Ahora qué hago? ¿Lo saco a venta? ¿Puedo rentarlo y obtener mayor beneficio en la renta que con la venta? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el inversionista? Ahí hay que hacer un análisis muy bien, Javier, de qué fue lo que compraste
y cuál es la expectativa de ese proyecto como tal. Porque entonces, volvamos al inicio, llega el inversionista. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Cierto? Entonces, ¿qué te pueden ofrecer? ¿Proyecto de preconstrucción o proyecto de reventa? En el proyecto de preconstrucción, de alguna manera, las categorías que hay, entonces, single family home, que es como la casa independiente que no tiene asociación, es decir, no tiene reglamento de propiedad horizontal, es como tú compras una casa, tú eres el dueño y entre comillas puedes hacer lo que quieras en esa propiedad, ¿cierto? Hay de alguna manera otra modalidad que es townhouse, ¿cierto? Que el townhouse es como casa adosada, es decir, casa pared con pared, que es lo que estamos nosotros acostumbrados acá. Por lo general, esas casas pertenecen a una asociación, es decir, a un reglamento de A lo que propiedad aquí en Colombia horizontal, equivale a una propiedad a una horizontal. propiedad horizontal, pero allá las asociaciones tienen más poder de las que tienen acá. Por ejemplo, cuando tú vas a rentar una propiedad que está sujeta a asociación, la asociación te aprueba el inquilino. Entonces tú puedes de alguna manera comprar una propiedad y decir, voy a comprar esta propiedad y la voy a rentar. Antes de rentarla, la asociación te tiene que aprobar el inquilino. Te voy a contar un caso de una cliente mía. Tiene una casa en Doral específicamente, la tenía alquilada por el orden de $15,000. Él tenía un inquilino que llevaba como unos 13 o 14 meses viviendo ahí. Y resulta que la asociación no sé qué hizo de investigar antecedentes, en Estados Unidos la información es pública, y resulta que ese inquilino había tenido un caso de violencia intrafamiliar 7 años antes, ¿cierto? 7 años antes había tenido ese caso de violencia intrafamiliar, no, había tenido como su condena, o sea, su proceso judicial estaba resuelto y la asociación dijo, no quiero tener ese inquilino en mi conjunto, en mi asociación. Y la señora le tuvo que pedir la propiedad al inquilino y esa propiedad estuvo 2, 3 meses mientras buscaban otra arrendataria. Entonces, ahí hay unos riesgos asociados cuando hay asociación, ¿cierto? Entonces, y los permisos de rentas cortas, entonces, digamos que como hay tanta demanda de turismo, digamos, como en la zona, muchos de los proyectos están saliendo con licenciamiento de rentas cortas, de Airbnb. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué voy a comprar? ¿Un proyecto de preconstrucción o una vivienda de renta? Segundo criterio, ¿tiene permiso de rentas cortas o lo quiero comprar para renta larga? Los números ahí cambian totalmente y de manera brutal. Siendo más rentable, rentas cortas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las rentas cortas? Entonces, hay que analizar, es más, hay que analizar Florida de manera segmentada, es decir, por ciudad, por estado, por código de área. Y te voy a poner un ejemplo puntual. En Miami específicamente hay dos zonas, Downtown y Brickell. ¿Qué separan a Downtown y Brickell? Dos puentes y el río de Miami. El río de Miami, tú puedes pasar caminando. La dinámica de Downtown es totalmente diferente a la dinámica de Brickell. La diferencia son 200 metros. Entonces, si tú vas a hacer una inversión hoy en Brickell, en un proyecto de rentas cortas, el análisis y los números de retorno son muy diferentes a los 200 metros que tienes de distancia de la dinámica de Downtown. Pero Porque, asimismo la inversión entonces, tiene que ser diferente. los números de inversión no son... sí hay unas diferencias porque Brickell tiene unos proyectos de ultralujo que tienen unos números de 1,5 millones, 2 millones, hay unidades de $30 millones, o sea, realmente tiene una dinámica, o sea, sí está por encima Brickell de Downtown específicamente, pero en Downtown hay unos proyectos que compiten con Brickell. Entonces, hay que preguntarle bien al inversionista qué es lo que quiere y cuál es su expectativa de retorno, porque muy probablemente lo que va a suceder en los próximos 5 años, específicamente en Downtown, no va a ser tan positivo. Voy a ponerte el ejemplo. Van a salir 12,500 unidades al mercado de aquí al 2030 entre la zona de Downtown y Brickell, ¿cierto? De esos 12,000 unidades, 12,500 unidades, la gran mayoría tienen permiso para rentas cortas. Lo que está pasando en Miami es que se está convirtiendo en el Manhattan del sur de Estados Unidos. O sea, ¿va a haber demanda de propiedades de Airbnb? Sí, pero ¿qué va a pasar en esos próximos 5 años? Va a haber una sobreoferta de propiedades puestas en el mercado de arrendamiento en renta corta. Entonces, muy probablemente los precios por noche y el índice de ocupación no van a ser tan atractivos como están hoy en este momento o como estuvieron hace 2 años, donde no había tanta oferta de propiedades de alquiler. Entonces, la inversión va a seguir siendo buena, sí, porque esas zonas van a seguir creciendo, porque los proyectos y las inversiones que están llegando están creciendo de una manera muy significativa, pero aquella persona que está entrando en el límite de la cuota inicial, esperando que la rentabilidad de esa propiedad le pague el seguro, la asociación, más el crédito hipotecario, muy probablemente esa persona no tenga números positivos. ¿Qué es lo que sucedió en Orlando o lo que está sucediendo en Orlando? Como Orlando es plano,
los desarrolladores empezaron a construir casas con licenciamiento, con permiso de renta corta, y llegó un momento en que el mercado se empezó a saturar de esas propiedades y tú encuentras hoy unas ofertas de precio por noche y tienes unos índices de ocupación que aquellas personas que entraron con el límite del 30%, al inversionista extranjero se le pide que entre como mínimo con el 30% de cuota inicial, aquel que entró con el límite del 30%, pues no alcanza a pagar su crédito hipotecario. El inversionista, ¿qué espera al menos? Que eso le dé un flujo de caja positivo, que al menos le dé punto de equilibrio y se gane la plusvalía, que la plusvalía tiene una rata de crecimiento mayor a la que nosotros tenemos en nuestro mercado, en nuestro entorno. Pero cuando tú ya empiezas a girar dinero desde tu moneda local en dólares para pagar la cuota hipotecaria, ya el proyecto de la inversión no se vuelve tan atractivo. Para ese inversionista ya no es tan bonito la fórmula. Entonces, yo creo que en Downtown va a pasar esto en los próximos 5 años y los expertos dicen, oye, aquí va a haber como una saturación. Sigue siendo una oportunidad cuando tú miras la plusvalía, es interesante porque en esa zona, por ejemplo, la zona de Brickell, hemos visto plusvalías en algunos proyectos del 16, del 17% anual. Y uno dice, ¿dónde se logra esa plusvalía anual? Entonces, no hemos visto esa plusvalía en ninguno de los mercados de América Latina donde hemos realizado eventos. Entonces, el ejercicio financiero hay que hacerlo no solo con la rentabilidad de la renta, sino entro con esta inversión, me apalanco financieramente, rento con este porcentaje, planifico una salida al quinto, al séptimo año y en la fórmula completa de cuánto me gané en la plusvalía, cuánto generé en la renta, cuánto aporté realmente a capital y hacer el ejercicio en el periodo de tiempo, ¿cierto? En el cual hayas planificado la inversión. Entonces, por ejemplo, hay inversiones que son más seguras. Entonces, hoy estamos trabajando con un desarrollador en la costa oeste de la Florida que ha desarrollado un modelo de negocio supremamente interesante dirigido al inversionista extranjero que si tú haces 3 casas en un periodo de 2 años, 3 casas nuevas en unas zonas específicas donde no es modalidad de rentas cortas, renta larga, solo en la plusvalía de la construcción de la casa y la comercialización y haciendo 3 casas en 2 años logras un retorno entre el 16 y el 19% anual aproximadamente en esa operación de construir para vender. En la construcción para la renta logras más o menos un 6-7% de retorno de la renta sobre el valor de la construcción de la propiedad, pero te vas a estar ganando una plusvalía que está por el orden del 5-6-7% anual, que es lo que tiene esa zona. Pero desarrollando las dos actividades tengo un beneficio combinado. Quiero decir, si yo invierto, dejo madurar el inmueble ya en arrendamiento 4 o 5 años y obtengo plusvalías superiores al 10 en un periodo de 4 o 5 años más lo que me genera la renta, pues la rentabilidad de ese proyecto en 5 años es muy, muy atractiva. Para que tengas en cuenta las plusvalías, el promedio nacional de Estados Unidos está como en el 4.80 y algo por ciento, casi 4.9% plusvalía promedio de Estados Unidos. Tú te vas a Florida y esa plusvalía es mayor, es superior, ¿cierto? Hablamos de plusvalías en la Florida, está por el orden como del 6% aproximadamente. Pero cuando tú ya te vas a microzonas, es decir, a ciudades y códigos de área, tú encuentras plusvalías del 7, del 8, del 10, del 12. Hemos visto plusvalías. En un proyecto específicamente vimos una plusvalía del 18% anual, como en los 4 primeros años de incorporación del proyecto como tal cuando salió al mercado. Entonces, el análisis hay que hacerlo de manera rigurosa, que eso es lo que el inversionista extranjero no sabe. Como allá funciona diferente, entonces, y no todos los agentes de bienes raíces son juiciosos de consultar la información. Eso todo está en Google. O sea, es más, ya a ChatGPT le puedes decir, oye, muéstrame las plusvalías de tal código de área y te lo muestra de alguna manera como yo diría como por la edad de la propiedad. Yo lo resumo básicamente como en 3 tipos de plusvalía. Cuando tú entras en un proyecto de preconstrucción, entre la lista de precios cero y la entrega del proyecto, hay una rata de crecimiento. Entre la entrega del proyecto y el quinto año hay otra rata de crecimiento y del quinto año en adelante se empieza a estabilizar, aproximarse al promedio de ese código de área. ¿Por qué al quinto año? Porque digamos que en Estados Unidos las personas, el promedio de reventa de propiedades es de 7 años. O sea, las personas, los créditos hipotecarios son a 30 años. Pero si tú miras la estadística nacional, la gente se queda con la propiedad solamente 7 años. O sea, ya se ganó la plusvalía, entró en otra propiedad, canceló el crédito hipotecario original y saca un nuevo crédito hipotecario. Entonces, al quinto año, entre comillas, digamos que la propiedad ya llegó como a la maduración de plusvalía y es el momento apropiado de alguna manera para salir De la inversión. en la plusvalía. O sea,
ese inversionista, entonces, 7 años es el tiempo, de alguna manera, en que las personas conservan las propiedades. Yo le digo al inversionista, sal al 5.º año. Pero si tú vas a invertir en Downtown, yo le diría a ese inversionista, trate de tener esa propiedad por lo menos 8 años, 9 años, ojalá 10 años, a que la zona como tal se termine de desarrollar, porque lo que va a llegar allá, Javier, es de locos. Haz de cuenta que tú hoy estás invirtiendo, o sea, hablemos de Manhattan, o sea, Manhattan no tiene lotes, no tiene tierra, o sea, las propiedades valen, o sea, han tenido unas plusvalías. Hoy la persona que entre a invertir en esas zonas específicas, Brickell, Downtown, Edgewater, todas esas zonas de crecimiento, o sea, van a tener unas plusvalías de mediano plazo supremamente Pero entonces el interesantes. punto clave para el inversionista es, si yo como inversionista me estoy financiando en un 70%, tengo que prepararme para que en el flujo de caja de mi proyecto de inversión va a tener que estar invirtiendo mes a mes en el cumplimiento de esa hipoteca porque el arrendamiento menos los costos que tiene el inmueble no me va a dar para cubrir la cuota del crédito. Pero aún así, eh, durante unos años, aunque tenga que cubrirlo, el proyecto va a tener una rentabilidad muy interesante por la tasa de plusvalía y porque el mismo proyecto tiene una generación de caja que cubre buena parte del costo financiero. Eso es lo primero, es decir, si estoy en la financiación del 70, ya es una buena inversión, así tenga que seguir haciendo inversiones mucho más pequeñas periódicamente. Pero también en un momento, por incremento de las rentas, esa brecha se cierra. Seguramente al tercer año ya no estás poniendo plata, por decirlo así, para cubrir la cuota del crédito hipotecario. Hay algo que funciona también diferente en Estados Unidos y son los incrementos de los arrendamientos. En Colombia está regulado por el IPC, en Estados Unidos no. Tú le puedes subir lo que tú quieras. Entonces, ¿qué ha pasado? Algunas zonas que han tenido un crecimiento, una expansión, oye, te subo el 30% del arrendamiento en el contrato. Ah, no me lo pagas, entrégame la propiedad Y y yo la vuelvo propiedad al vuelve a mercado. puedes duplicar el arrendamiento. Mira, hoy me estás pagando $2.500, esta zona tuvo tal crecimiento, ya me tienes que pagar 5.000, es decir, un incremento del 100%. Ah, no lo va a pagar, entrégame la propiedad. O sea, ahí no hay de alguna manera como un tema normativo que obligue o que condicione que el incremento del gobierno o el Estado o la ciudad lo regule. No, eso Es es decir, tú le oferta y demanda. sacas el máximo provecho al El mercado máximo, o inmobiliario. sea, es más, los precios los regula el mercado. O sea, entonces hay una plataforma que se llama el MLS, que es el repositorio donde están todas las propiedades, ¿cierto? Realmente el precio de una propiedad lo determina la zona, el MLS, ¿cierto? Entonces, yo voy a vender una casa, entonces voy y miro las características similares de esa casa y en cuánto se vendieron las últimas tres. Y dependiendo de eso, fijo el precio. Y así se va determinando como el precio de la venta de las propiedades. Algo parecido pasa de alguna manera como en los arrendamientos. Ahora, para tener que meter la información, las tasas de los créditos hipotecarios con los cuales nos financiamos en Estados Unidos, ¿se pactan tasas fijas o hay un factor variable en la tasa? Para la persona que busca un crédito hipotecario, el banco hipotecario americano le presta más fácil al inversionista extranjero que al comprador local. ¿Por qué? El comprador local puede comprar desde el 3% o el 5% de cuota inicial. El inversionista extranjero, después de la debacle del 2008, tiene que poner por lo menos el 30% de cuota inicial. Entonces, ¿qué dice el banco? Reduce el riesgo El sustancialmente. riesgo es menor. Entonces, a veces encontramos, ¿cierto? De alguna manera, mejores beneficios para el inversionista extranjero que incluso para el comprador local, ¿cierto? Las tasas de interés tienden a disminuir. Por lo general, van con una tasa fija, ¿cierto? Por lo general, los créditos se pactan en una tasa fija a 30 años, con esa tasa te vas. Por ejemplo, ¿qué pasó en pospandemia? Año 2021, 2022. Yo tengo una amiga, la amiga que me lleva a trabajar con este sector como tal, tiene un crédito al 2.6 anual de una casa que compró en Orlando. Me dice, Andrés, esa casa ya se ganó toda la plusvalía. Pues yo, ¿cómo salgo de esa casa si es que estoy al 2.6? De hecho, por ahí estaban, o sea, hubo un rumor o una noticia de que estaban tramitando como un proyecto para que de alguna manera las personas que tuvieran esas tasas pudiesen conservar ese beneficio de esa tasa si cambiaba la propiedad. Automáticamente eso que generaría, ¿cierto? Se dispararía básicamente como las transacciones y eso generaría un movimiento pues maravilloso del mercado inmobiliario y las personas que ya se ganaron esas plusvalías que saldrían a querer comprar otra propiedad para seguir conservando ese beneficio. Pero eso todavía no se ha oficializado, no ha salido, no lo han terminado de aterrizar, pero son políticas o son decisiones que toman para movilizar el mercado inmobiliario. Pero con esto que acabas de decir, que no hay regulación en el contrato de arrendamiento, es decir, que es el mercado quien está fijando, es libre en el mercado.
entonces la expectativa del inversionista, aun si empieza con déficit en el pago mensual, la expectativa en tiempo de que eso sea así se reduce, Claro, y es lo súper cual lo hace positivo. mucho más atractivo, es súper positivo. En la matemática que hemos hecho en el análisis de los diferentes equipos que hemos asesorado y los proyectos, siempre le decimos al inversionista, entra con el 40. Con el 40 entras ya Tranquilo, cubierto. cubierto. Si entras con el 50, estás de lujo porque eso ya te empieza a generar un flujo de caja positivo que termina siendo muy interesante allá. Cuando hacemos la matemática, no vamos a encontrar en ningún mercado de América números como los que nosotros vemos en propiedades residenciales, ni siquiera en propiedades comerciales. Nosotros hemos identificado proyectos del 1% mensual, ¿cierto? Incluido como la vacancia. Proyectos residenciales. Entonces, cuando tú miras los números y sin contar la plusvalía, cuando le sumamos la plusvalía y estamos en una zona de 2 dígitos, termina siendo un proyecto, termina siendo una inversión supremamente interesante. Bueno, Andrés, como conclusión entonces, dejémosle una recomendación al inversionista, cómo pudiéramos Yo no iría a una, conectar. yo le haría una lista. Yo haría una lista de recomendaciones, a ver, porque la gente se ha estrellado contra el mundo. O sea, mucha gente se ha estrellado contra el mundo. Primer punto, ¿qué quiero? ¿Cierto? Realmente, ¿qué es lo que quiero? Y cuando digo que quiero, no es una propiedad en Miami, porque todos queremos una propiedad en Miami. Uno llega a Miami, uno ve el sol, la playa, la gente, la dinámica comercial, se baja, ve el avión y dice, yo quiero estar acá. No, yo quiero tener algo acá. Entonces, mira, te voy a contar algo, una historia de un inversionista que estuvimos la semana pasada que acabó de invertir con uno de nuestros clientes. Antes, yo quiero un apartamento en Miami. ¿Por qué quieres un apartamento en Miami? No, yo quiero hacer una inversión en Estados Unidos. ¿Por qué quieres hacer una inversión en Estados Unidos? No, porque yo quiero tener un sitio donde llegar. Y yo, ¿y tú cuántas veces vas a Miami? Me dijo, no, yo voy poquitas veces a Miami porque me encanta conocer el mundo y me encanta ir a otras partes. Y yo, venga. Usted lo que quiere es tener una inversión en un mercado y empezamos a hacer la matemática y terminamos yéndonos de una inversión en una zona a irnos a otro proyecto totalmente diferente porque lo que quería era tener un retorno financiero X en bienes raíces. La persona tenía cierto nivel de aversión al riesgo donde yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Busca otro proyecto, yo te oriento hacia dónde debes invertir y más bien cada vez que vayas a Miami te quedas en el mejor hotel de lujo, cambias de hotel y pagas con lo que esa rentabilidad te va a dar de esa inversión que estás haciendo en ese mercado de Florida. Entonces, yo no vendo bienes raíces, Javier. Entonces ahí es donde a veces los equipos se confrontan conmigo porque yo vengo del mundo de la consultoría, yo hago consultoría empresarial y la consultoría empresarial es diagnosticar muy bien al cliente, generar un plan de trabajo y qué es lo que le voy a ofrecer para su beneficio. Entonces, claro, mucha gente me dice, tráeme tu cliente y le vendemos tal proyecto. Y cuando yo hablo con mi cliente, yo digo, oiga, no, yo no le vendería ese proyecto al cliente, yo me lo llevaría para otro sector. Mira, te cuento otro caso pasado, que fue un problema que yo tuve con un equipo inmobiliario. Prospectamos un cliente mira, te cuento esta historia. Esta historia a mí me encanta contarla. Prospectamos un cliente en un evento de un concesionario de Chevrolet por allá en el Ecuador. Fuimos y íbamos con un proyecto y le dijeron a ese cliente, compra este apartamento en esta zona específica. Cuando hablamos con la entrevista consultiva de ese cliente, me dice el señor, acabo de tener nietos. Yo quiero comprar una propiedad en Orlando. Quiero tener esa propiedad en rentas cortas para que se medio vaya pagando. Quiero tener esa propiedad en Orlando porque quiero llevar a mis nietos cada verano a los parques de Disney y a los parques de Universal. Y después de X tiempo, 8 años, 9 años, 10 años, quiero vender esa propiedad para que esa plata yo se la entregue a mis hijos y sea el estudio de mis hijos en la universidad, de mis nietos, perdón, en la universidad. O sea, cuando tú haces esa entrevista consultiva, ¿tú qué le vendes? Pues le vendes una casa de rentas cortas de Orlando. ¿Qué le tienes que decir al inversionista? Señor inversionista, las plusvalías de Orlando se han venido reduciendo porque es que hay mucha oferta de propiedades. Señor inversionista, como han salido tantas propiedades al mercado con rentas cortas, ¿cierto? El índice de ocupación no está tan chévere, ni está tan chévere el precio por noche. Sin embargo, en los 10 años va a tener plusvalía y él tiene una necesidad específica de querer vacacionar. ¿Para qué le vas a vender una propiedad, un apartamento de rentas cortas en Brickell si el señor está pidiendo? Y después de tener toda esa conversación, dice, no, es que a mí no me importa la renta, entonces que eso se pague y salir en 10 años con una plusvalía que vas a tener asegurada, porque si en el peor escenario vas a estar en el promedio nacional, ni siquiera en el nacional, vas a estar en el promedio de Florida. Y cuando entras en el promedio de Florida, vas a estar en el 6,5% aproximadamente, 6% aproximadamente, y si lo vas a tener a 10 años, pues eso te va a dar un tema positivo. Entonces,
A veces el agente de bienes raíces va sesgado, como un caballito con los ojos tapados para adelante, decir, quiero vender este proyecto. ¿Por qué? Porque a veces un proyecto, de pronto la Casa de Orlando no te paga el 6% de comisión, te paga el 4%, y la mayoría de proyectos de preconstrucción en Miami te paga el 6%. Algunos te pagan el 7%, y cuando están sacando y liquidando inventario te pagan el 8%, el 9%, el 10%, te dan incentivos. Claro, el agente de bienes raíces en su afán de ganar dinero, pues quiere venderle al cliente una propiedad donde el cliente va a ganar. O sea, hay una amiga, una gran amiga que tiene una frase que dice, Andrés, ¿cuál es el mejor momento para entrar en bienes raíces? Y la respuesta de ella es cuando pueda. El mejor momento de entrar en bienes raíces es cuando pueda, entre que le va a ir bien. Entonces, si tú me preguntas a mí, Andrés, ¿cuál es buen proyecto en Florida? Yo te voy a decir, todos son buenos proyectos. En todos van a salir ganando si haces un ejercicio juicioso de identificar qué es lo que quieres, mejor dicho, 3 variables. Capacidad de inversión, aversión al riesgo, intención y deseo. Capacidad de inversión, ¿cuánto dinero soy capaz de generar para pagar o la cuota inicial con apalancamiento para entrar a un proyecto específico? Aversión al riesgo. ¿Qué números esperas tú tener para saber qué zona te ofrezco y qué tipo de proyecto? Intención y deseo, ¿qué es lo que realmente quieres al final de cuentas? Pero hay una cosa clave y es muy propia de los inversionistas latinoamericanos. Y es que nos separamos el deseo de la inversión. No separamos el deseo de los números. Y eso lo tenemos desde que estábamos chiquitos, de que la finca es para producir y la finca es para pasear. Entonces queremos llevar ese mismo modelito a la inversión, a todas las inversiones inmobiliarias. Y yo creo que hay que separar eso. El capricho de que yo voy a ir cada año a Miami, porque al tercer año ya no quiero ir a Miami. Que cada año voy a ir a Miami, me ahorro la estadía en Miami y quiero meter eso dentro de los beneficios del proyecto y no le hago los números completos. Y creo que es importante eso que estás planteando, de que el inversionista sepa separar muy bien el deseo de la inversión y haga esos números, como la primera historia que contaste, el que quiso comprar para ir a pasear y mirar a ver qué rentabilidad le daba a llevarlo primando la inversión que le permite tener beneficios e ir a pasear cada que quiera y hospedarse en el mejor lugar. Esas son las dos cosas que hay que separar, la rentabilidad y el deseo. Y eso es muy propio de nuestra cultura. Yo creo que esa es una recomendación clave que nos tiene que quedar. Para mí, o sea, lo primero es tener respuesta a esas 3 preguntas o a esos 3 interrogantes. Lo segundo que yo le digo al inversionista, venga, no compre ojo cerrado, vaya. O sea, si tienes la capacidad para entrar, o sea, tú no entras en un proyecto de preconstrucción con menos de $400,000 el valor del proyecto, bueno, puedes financiar hasta el 70%, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que la persona puede entrar con el 30%. Si vas a entrar en una propiedad de reventa, bueno, tú puedes encontrar propiedades desde 250, $300,000 en adelante. El tema es, o sea, si tú vas a entrar en una inversión de esas, pues hombre, gástate $3,000, $4,000 yendo a conocer la zona, a conocer el área, a ver dónde vas a hacer tu inversión, qué es lo que de alguna manera quieres obtener alrededor de ese precio. Entonces, digamos que la principal recomendación es, ¿cuál es tu aversión al riesgo? ¿Cuál es tu capacidad de inversión? ¿Cuál es la intención y deseo? Esas 3 variables me llegaron a una segunda conversación. ¿Cuál es el tipo de producto que yo le ofrezco a este cliente? Propiedad de reventa, una propiedad de preconstrucción para renta larga, para renta corta, y qué zona de Florida le voy a ofrecer si voy a hablar del mercado inmobiliario de Florida. Después de esa segunda conversación, ¿cuál es el vehículo que yo tengo que desarrollar para poder hacer una inversión? Tengo que constituir una LLC, tengo que tener un número de identificación fiscal, con ese número abres una cuenta bancaria, con esa cuenta bancaria tienes que crear, bueno, con la creación de la compañía tienes que crear un documento operativo de acuerdo a los socios. Si vas a hacer 3 inversiones, debes hacerle una persona jurídica a cada propiedad de tener una persona jurídica independiente. Entonces, digamos que es toda una hoja de ruta. Uno en Colombia dice, me enamoré de la finca, Javier, véndeme la finca, véndeme tu casa, te doy tanto. No, mira, yo te doy este carro, te doy esto, y hacemos un negocio que termina siendo emocional y camine, vámonos para la notaría a hacer la escritura. No, allá es toda una hoja de ruta que hay que desarrollar de manera responsable, porque en tanta información que hay, en tanta desinformación, digo yo, que hay en redes sociales, entran inversionistas con expectativas de retorno que no son reales
para lo que se va a ofrecer, lo se va a enfrentar de alguna manera hacia el futuro, por lo que está pasando en cada código de área. Entonces, casi que hay que ir a hacer un ejercicio microsegmentado, de decir, qué está pasando? Vuelvo al ejemplo de Downtown y Brickell. ¿Qué está pasando en Downtown? ¿Qué está pasando en Brickell? Y la diferencia son 200 metros. Y tú pasas el puente y la dinámica de la ciudad cambia en la noche totalmente. En todas vas a ganar, en todas vas a tener una expectativa de crecimiento, en unas vas a ganar más, en otras vas a ganar menos. En una te va a generar una mejor rentabilidad en el arrendamiento que en otro. Entonces, ahí hay que ser muy responsables cuando en términos de transacciones se refiere, porque de verdad que hemos encontrado casos aberrantes de personas que les han prometido el cielo y la tierra y resulta que eso tan bonito no dan tanto, ¿cierto? Entonces hay que ser responsables en el proceso. En el tema de rentas, ahora cuando hablabas de lo de la regulación del precio, la regulación del precio no está, pero el tema, la seguridad, o sea, el inversionista está asegurado, o sea, tú en Colombia un arrendatario no te pague, ¿cuánto te demoras en sacarlo de la propiedad? Por la protección de la ley 820 te puedes demorar 36 meses, 48 meses En Estados incluso. Unidos un inquilino no te paga la renta y tú lo puedes sacar en 30 días, ¿cierto? Haces como una especie de denuncia, este señor no me está pagando la renta, llegas a los 45 días como máximo con un policía y el policía te saca el inquilino de ahí. No importa que sea una abuelita, un abuelito, una persona de tercera edad en situación de desprotección, que sea una madre cabeza de hogar con 8 hijos, 20 perros, te sacan. Entonces, la seguridad en los temas de renta para los inversionistas es maravilloso porque aquel que no te paga simplemente sale. Además que los depósitos están permitidos, entonces Sí, entonces por lo general esos gastos, esos costos adicionales van cubiertos con si los te dañan la depósitos. propiedad con depósitos, hay depósito el primer mes y el último mes, hay depósitos, he visto depósitos de 6 meses. He visto Solo depósitos como depósitos, solo como depósito. no como anticipo. Y allá, solo como depósito. Y allá el scoring crediticio, la calificación crediticia es sagrada. Mira, Javier, tú puedes llegar con 10 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos y no tienes buen scoring crediticio, no tienes calificación crediticio y te mueres. O sea, no puedes sacar una tarjeta de crédito y todo, casi absolutamente todo con medio de pago es tarjeta de crédito o medios digitales. Para que tú puedas, no sé, adquirir servicios públicos, energía eléctrica. Allá, a diferencia de acá, que la energía eléctrica es de la propiedad, allá la matrícula de energía eléctrica es de la persona, como las placas de los vehículos. Acá la placa del vehículo en Colombia, en América Latina, casi todos los países es del carro. La placa del vehículo en Estados Unidos es tuya. Entonces tú cambias de vehículo y simplemente quitas tu placa, se la pones al vehículo nuevo y registras en la base de datos que cambiaste de vehículo. Entonces cuando tú te cambias de propiedad, tú dices, yo arrendé el apartamento de Andrés Hurtado. Entonces Javier tiene que colgar su matrícula de energía eléctrica asociada de alguna manera a la propiedad a la que llegas. Entonces, y para eso necesitas calificación crediticia. Para un celular. Y eso también te está limitando la responsabilidad y el riesgo asociado a servicios públicos. Claro, y exactamente. Y dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, estos grandes edificios que tienen cientos de apartamentos, el agua está incluido en los gastos de administración o en el costo de asociación. El internet está incluido. Entonces, o sea, ahí hay un funcionamiento que es muy distinto. En esa operatividad. Pero adicional a eso, ¿cómo gestiono la renta? Porque tengo el broker, ya nos explicaste cómo funciona el broker para comprar, el agente asociado a un broker para comprar, igual para vender y para arrendar. Mira, allá los brokers no funcionan como acá, que acá la inmobiliaria te administra la propiedad. No, hay quienes te administran la propiedad son algunos agentes de bienes raíces que tienen licencia o tienen, el agente de bienes raíces puede administrar una cantidad X de propiedades, ¿cierto? Y hay personas que se especializan o empresas en administrar esas rentas, pero no son los brokers inmobiliarios, son empresas especializadas en la administración de la renta. Esos costos de administración de la renta para rentas largas va entre el 7% aproximadamente y el 10 o 12% del valor del canon de arrendamiento. Hay algunas, he conocido empresas o personas que por el volumen y la cantidad de propiedades que tienen, cobran un fee mensual específico. Entonces he visto, no sé, personas que administran por 200 o $250 fijos propiedades específicamente. Entonces, cuando tú como inversionista extranjero, entonces tienes que buscar una compañía experta en administración de propiedades o tu mismo agente de bienes raíces si los administra o agentes que administran varias propiedades para entregarle la propiedad para que esa persona se encargue de lo que tiene que ver con temas de mantenimiento, reparaciones, todo lo que hay asociado como a ese proceso. Y en el tema de rentas cortas, hay una historia, ahí sí que tenemos, ahí podemos hacer un podcast. ¿Por qué?
Porque normalmente el Otro desarrollador, podcast, otro podcast. Entonces, porque normalmente el desarrollador cuando promueve un proyecto que va con rentas cortas, por lo general viene asociado a una empresa que administra de alguna manera como ese tipo de propiedades. Y tú como inversionista tú dices, hombre, yo no conozco eso, pues yo se lo entrego al operador. Entonces, ahí los porcentajes que nosotros hemos encontrado porcentajes hasta el 38 y 39% del ingreso bruto de la propiedad. Entonces, mira, hubo un proyecto, no voy a mencionar el proyecto, pero en Downtown específicamente hubo un proyecto muy famoso, muy reconocido, con unos muy buenos niveles de ocupación, pero ese reglamento, el equivalente al reglamento de propiedad horizontal, como que no quedó muy bien estructurado y estaba como a favor del operador del proyecto. Entonces empezaron operando el proyecto, ay, bueno, empezamos al 20%, no le vamos a subir al 25%, al 38%, claro, ya los dueños estaban salidos de la ropa porque pues habían propiedades muy productivas, los que eran estudios o de una habitación, pero hubo inversionistas que compraron unidades de $2 millones de 3 habitaciones, donde el precio del alquiler pues era mucho más alto y de alguna forma pues esas unidades no estaban dando números positivos y la gente perdiendo dinero, ¿cierto? Y tú con una comisión del 38% por el ingreso bruto en el tema de rentas Es cortas. clave revisar los rangos que puede cobrar Revisar el operador. contrato. Javier, mira, el contrato de proyecto de preconstrucción tiene como 40 hojas. Son como 40 páginas. La gente a veces ni lee. Esa tasa o esos rangos de tasas en la operación quedan desde el contrato del proyecto En de construcción. algunos escenarios, en algunos proyectos quedan desde ahí, en otros no quedan ahí, sino que se pactan al momento de la entrega de la propiedad. Pero lo que sí queda ahí es si el operador va a ser exclusivo o va a permitir un operador abierto, porque hubo ese proyecto del que te hablo específicamente cuando salió, yo voy a ser el exclusivo operador de tu proyecto. Pues eso fue tan impactante a nivel mediático para los inversionistas que ya casi todos los proyectos dicen, mira, este proyecto no tiene restricción de rentas cortas ni restricción de operador. Es decir, tú te lo puedes entregar al operador que construyó el edificio, se lo puedes entregar a un operador o lo puedes operar tú mismo. ¿Qué es operar tú mismo? Tú mismo lo publicas en Booking. A través de plataformas. A través de plataformas y tú mismo te encargas de la administración. Sino que para el inversionista extranjero, oiga, entró el inquilino, salió el huésped, salió el huésped, que hay que hacerle aseo, que le fundió un bombillo, que se dañó el televisor, que peleó la pareja, entonces dañaron la cama. O sea, empiezan a haber una serie de requerimientos donde sí o sí vas a tener que tener a alguien allá local que te desarrolle el proceso. Y ahí encuentras un universo de posibilidades de personas, empresas pequeñas, grandes, medianas, o sea, encuentras de todo para ese proceso. Bueno, Andrea, yo creo que nos diste todos los datos claves, desde la compra, la gestión, el arrendamiento y las rentabilidades para un inversionista que está interesado en invertir en la Florida. De verdad, muchas gracias. Nos queda, yo creo que el tema de rentas cortas nos da para desarrollarlo muy en detalle después. El tema de rentas cortas nos da para 1 o 2 podcasts porque básicamente la gran mayoría de proyectos que se están ofreciendo hoy en Florida van, o específicamente las zonas calientes, tienen permiso o han sido licenciados para rentas cortas. Y ahí el análisis que tenemos que hacer es muy profundo, tenemos que ser muy responsables al momento de hacer la inversión, no dejarnos llevar por la emoción o por el impulso de que cuando uno llega allá y ve el sol, las personas, yo le digo, oiga, ¿qué tiene el sol de Miami? Que todo el mundo vea como que se vuelve bonito, la dinámica de la ciudad, o sea, todo lo que hay alrededor te va como envolviendo y tú te enamoras de eso y dices, quiero estar acá. Y pones $1 millón esperando, teniendo una expectativa, de pronto esa expectativa no es tan chévere, no es tan atractiva. De pronto ese $1 millón en otras zonas, en otros mercados, en otras modalidades, pues te puede generar unos retornos más interesantes para que te vayas a quedar cuando vayas realmente de paseo en el mejor hotel 5 estrellas de la zona y no estar dependiendo, porque es como un tema del ego. Tengo apartamento en Miami. Sí, tienes apartamento en Miami. ¿Qué números te está dando? No, tengo una inversión en Florida. De pronto en otras zonas o en otras áreas, específicamente con unos números más positivos. Javier, aversión al riesgo, intención y deseo, capacidad de inversión. Esas 3 variables me llevan a una conversación donde me salen zonas, tipo de proyecto y ahí empieza una hoja de ruta. Esa es la línea consultiva que no podemos perder de vista. Excelente cierre, Andrés. Muchísimas gracias por haber estado en Arrendando, el podcast inmobiliario. Y seguramente eso nos va a dar para otra conversación. Muchas gracias, Andrés. Javier, muchas gracias a ti. Antes de despedirnos, esperamos que este episodio te haya encantado. Te invitamos a conocer más sobre nosotros en fianli.com o en nuestras redes sociales @fianlico. Si te gustó, activa la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y cuéntanos qué tema quieres escuchar en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio.